Mi nombre es José González, bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tomar un café con Aristóteles. Entre los capítulos 10 y 12 del libro quinto de la Política, Aristóteles se ocupa en explicarnos cuáles son los motivos por los que las monarquías caen o se conservan. Y específicamente en el episodio de hoy nos vamos a centrar en el primero de estos asuntos, en el que se trata en el capítulo 10 de ese libro quinto. O sea, nos vamos a centrar en cuáles son las causas, las motivaciones por las que las monarquías y concretamente las tiranías desaparecen. Para ello, lo primero que debemos hacer es detenernos un momento en una cuestión terminológica, ya que las palabras que utilizará el filósofo en este libro, aunque son sobradamente conocidas por todos nosotros, el sentido con el que las va a utilizar, el significado con el que las va a utilizar en este punto, para nosotros podría ser ligeramente extraño. Primero de todo, la palabra más general, más genérica, que estará utilizando Aristóteles es la palabra monarquía o monarquías. De ese inicio del capítulo en donde Aristóteles nos dice sobre las monarquías, sobre la monarquía de hecho, perimonarquías. En nuestra manera contemporánea, moderna de entender la palabra monarquía, nosotros tendemos a asociarla con un régimen político en concreto, con un régimen político dirigido por una figura, por un cargo, que es generalmente vitalicio y hereditario y que conocemos, como el rey. Por tanto, la monarquía para nosotros está asociada con un régimen político que es el que está gobernado, dominado por un rey. Sin embargo, esta asociación que hacemos entre monarquía y reino, cuando intentamos entender el concepto en este texto de Aristóteles, no hace más que hacernos cometer un error técnico, un error casi diríamos fundamental, que es precisamente que se basa precisamente en identificar la monarquía con el reino, con la realeza. La monarquía no es, en los términos en los que Aristóteles la está utilizando en este texto, meramente el reino, es decir, un sistema regido por un rey, sino que la monarquía, atendiendo a su construcción etimológica, no significa nada más que el gobierno argein de uno solo, monos. Es con base en este sentido del concepto de monarquía que Aristóteles puede en el capítulo 10 del libro quinto de la Política clasificar como monarquías tanto al reino o a la realeza, basileia, como a la tiranía, tiranis, ya que ambos regímenes son de hecho regímenes fundamentados, construidos sobre un solo individuo que ostenta todo el poder. Ahora bien, las realezas o los reinos y las tiranías, aunque sean el mismo tipo de régimen, en tanto que ambas son monarquías, no son exactamente lo mismo en cuanto a su naturaleza. O sea, en cuanto a cómo se ejecuta, se estructura, se orienta el poder del soberano, es decir, del rey o del tirano. La realeza y la tiranía se diferencian ya en cuanto a su origen. Por ejemplo, Aristóteles nos dice que la realeza se parece a la aristocracia, mientras que la tiranía consiste en una forma extrema de oligarquía y democracia. Y como sabemos, Aristóteles no tenía en gran estima ni a la oligarquía ni a la democracia. Por eso, para Aristóteles la tiranía no es solo que consista en una forma extrema de oligarquía y democracia y eso no sea bueno, porque ni la oligarquía ni la democracia son regímenes rectos, sino que además para Aristóteles la tiranía es, en tanto que forma extrema de oligarquía y de democracia, la versión más perjudicial de un régimen político. La realeza y la tiranía se distinguen también porque la realeza busca la defensa de los intereses de las clases superiores frente al pueblo, y el rey se escoge de entre los que sobresalen en virtud. Esto acerca la realeza a la aristocracia que proviene de esa palabra griega aristoi, que hace referencia a los mejores, porque introduce un criterio que es puramente meritocrático. El rey se escoge de entre los que destacan en virtud, y no de entre los que tienen mucho dinero o mucha influencia política. Por tanto,
El reino, la realeza, es un régimen creado conforme al mérito, conforme a la virtud. Y es con base en eso que decimos que el fin del rey es el bien, la protección del pueblo, el favorecer al pueblo. Por otro lado, el tirano sale del pueblo y por tanto representa los intereses de la muchedumbre, del pueblo llano hecho masa, frente a los intereses de las clases superiores. El tirano es, en su mayoría, originariamente un demagogo, o sea, un individuo que es capaz de ganarse la confianza y el favor del pueblo llano y que así consigue obtener influencia política y posición de gobierno. El tirano, la tiranía, no pone sus objetivos, como hemos dicho con el rey o con la realeza, en ningún bien común para la población. No es la población el objeto de la acción política, quiero decir, salvaguardar el interés de la población, sino que el objetivo del tirano es el interés particular, es vivir y gobernar para su satisfacción propia. Así como hemos dicho que el fin del rey, el fin del reino, es el bien de la población, favorecer a la población, el fin del tirano, de la tiranía, es el placer. De este modo, Aristóteles nos muestra algo que podríamos entender como el fundamento de la acción moral en relación con estos regímenes. Aquel que gobierna porque sobresale en virtud y por tanto quiere favorecer el bien común, tiene como objetivo el bien. Y aquel que gobierna porque ha sido capaz de convencer independientemente de que su objetivo fuera el bien común, de hecho, siendo su objetivo un interés particular, tiene como objetivo de gobierno el placer, obviamente el propio, el del tirano mismo. Por esa razón es que decimos que el tirano es aquel que ambiciona dinero, y en cambio entendemos que el rey lo que busca es el honor o el reconocimiento de su pueblo. Aristóteles nos da un ejemplo que muestra esta diferencia entre el tirano y el rey, y nos dice que precisamente porque el rey persigue el bien y el tirano persigue el placer o el interés particular, es por lo que el rey tiene una guardia de hombres que voluntariamente le sirven y en cambio el tirano tiene que pagar a mercenarios para tener una guardia. Si tematizamos la cuestión de las tiranías, hemos dicho que la tiranía se compone de las versiones extremas de la oligarquía y de la democracia, por lo que es razonable, además, que pensemos que aquello malo de la oligarquía y de la democracia será lo que tenga de malo la tiranía. Bien, pues estos defectos que recoge la tiranía de la oligarquía y de la democracia son los siguientes. El defecto que toma de la oligarquía es el de tener como fin la riqueza, así como el desconfiar del pueblo, y desconfiar de una manera extrema. El tirano, como el oligarca, desconfía tanto del pueblo que su desconfianza lo lleva eventualmente a maltratarlo y, por supuesto, a excluirlo de la esfera política. El defecto de la tiranía que toma de la democracia es, en cambio, la guerra contra las clases superiores. Porque las clases superiores son, tanto para la democracia como para la tiranía, focos de posible conspiración. La democracia teme la conspiración de las clases superiores porque teme ser esclavizado. El pueblo teme ser esclavizado. En cambio, la tiranía teme esas conspiraciones porque quiere mandar, y las clases superiores suponen un tipo de competencia. En el rincón etimológico de hoy tenemos la palabra demagogia o demagogo. Hoy en día nosotros entendemos la demagogia o el concepto de demagogo como alguien que se dedica básicamente a mentir. Nosotros llamamos demagogos a los políticos que le dicen a la población lo que quiere oír independientemente de que sea cierto o no. Y además lo utilizamos abiertamente como algo despectivo, censurable. Y nuestro significado, nuestra manera de entenderla y de interactuar con esta palabra, de utilizarla, pues tiene parte de coincidencia con el origen, con la constitución etimológica de este concepto moderno. La palabra griega demagogía proviene de dos términos griegos, demos, que significa pueblo, y ago, que proviene del verbo agein, que significa conducir, ago, yo conduzco. Por lo tanto,
demagogo o demagogia se refiere a la capacidad o a la persona que tiene la capacidad para conducir al pueblo. Por lo tanto, es cierto, el demagogo es alguien que sabe conducir al pueblo, aunque en origen no era necesariamente mediante el uso de mentiras o mediante el uso de discursos que son del agrado de esa población, sino que simplemente hacía referencia a aquel político, a aquel estratega que era capaz de convencer, capaz de mover a las masas. Hoy, sin embargo, tiene un tinte claramente despectivo. Una vez hemos visto cuál es la naturaleza de las tiranías, veamos ahora por qué pueden llegar a terminarse o a desaparecer. A este respecto, descubriremos que las causas de las revoluciones, que son los movimientos políticos que destruyen cualquier tipo de régimen, responden a el mismo tipo de criterios. En primer lugar, toda tiranía o régimen en general se destruye, desaparece por dos tipos de causas. Por motivaciones internas del mismo régimen, dentro del mismo régimen, o por un ataque externo. Los motivos por los que los propios súbditos de una tiranía o de una monarquía suelen atacarla son tres: la injusticia, el miedo y el desprecio. Y Aristóteles concibe dos submotivos, digamos, dentro del motivo de la injusticia. Y dice que la injusticia puede estar promovida, puede estar causada por la insolencia del gobernante, del soberano, o por la desposesión, es decir, por el robo a la población. El segundo caso es fácil de ver. Cuando la población se ve desposeída de lo suyo en una suficiente intensidad, pierde la sensación de tener algo a perder si decide rebelarse. Es una cuestión prácticamente de supervivencia. O bien porque se ataca la propiedad, lo que se considera propio, o bien porque se ataca directamente la propia vida. La cuestión de la insolencia es menos evidente y filosóficamente más interesante. Aristóteles nos dice que la injusticia, que se motiva por la insolencia del gobernante o de las autoridades, provoca una reacción acompañada por la cólera. O sea, lo que nos dice Aristóteles es que la insolencia del gobernante encoleriza a los individuos, a la población. Y esto es interesante porque bajo el punto de vista de Aristóteles, este tipo de revoluciones no ambicionan nada en concreto. La cólera que despierta esa insolencia mueve a la población a rebelarse por un deseo de venganza y no por un deseo de, por ejemplo, riqueza o reconocimiento. En segundo lugar, hemos dicho que el pueblo puede rebelarse por miedo. Este es el caso concreto de las conspiraciones. Aristóteles nos dice que las conspiraciones son efecto del miedo, de que la población o un sector de la población teme que el gobernante sea capaz de hacer algún tipo concreto de acción o de implementar algún tipo concreto de política. Las conspiraciones son normalmente la respuesta al temor a perder un privilegio o un derecho. Por eso esas conspiraciones se pueden gestar desde las clases más bajas de la población, pero son especialmente una amenaza que proviene de las clases altas, de las clases capaces, porque son esas las que tienen más privilegios que perder ante una determinada acción descabellada del gobernante, del tirano. Por último, en tercer lugar, tenemos el desprecio como causa para la revolución. Y es que Aristóteles nos dice que a menudo aquellos que quieren adueñarse del poder sobreestiman o desprecian las dificultades que tiene ese proceso. Es decir, los que se adueñan del poder o se quieren adueñar del poder a veces lo hacen con soberbia, pero esa soberbia entendida como desprecio al resto. Además de que debemos considerar que los tiranos se pueden volver despreciables. Aristóteles nos pone un ejemplo de este tipo de tirano, del tirano que se vuelve despreciable, y nos habla del tirano que no conquista él mismo el poder, sino que lo hereda. Porque dice Aristóteles que este es el tirano que con mayor probabilidad vivirá una vida dedicada a los placeres, y una vida dedicada a su interés propio sin preocuparse en ninguna medida por el interés de su pueblo. Y es precisamente este tirano el que mayor cólera despertará en su población.
Evidentemente porque será un tirano inmerso, que vive inmerso en el lujo, mientras que la población vive oprimida, maltratada, excluida. Además, Aristóteles nos dice que las causas a veces pueden combinarse, las causas para rebelarnos, para tratar de destruir el régimen que nos oprime. Pueden, como decía, pueden combinarse, y podemos tener, por ejemplo, la combinación del desprecio y el lucro. El lucro es otro motivo bastante importante para entender algunos tipos de revoluciones, porque el lucro está relacionado con la ambición, que es otra de las causas para las revoluciones desde dentro del propio régimen. La ambición motiva dos tipos distintos de rebeliones. O bien podemos rebelarnos con base en la ambición porque queremos riquezas, o bien porque queremos gloria. Aristóteles nos explica que los que atacan a los tiranos por ambición no suelen hacerlo por la riqueza del tirano, sino que más bien lo hacen por el reconocimiento, por la gloria que prevén obtener al derrotarlo. Por tanto, el fin no es para este tipo de rebeldes, los que se motivan por la ambición de la gloria, no es el fin conquistar el poder, conquistar la monarquía, sino conquistar la gloria misma, el reconocimiento de la acción que han hecho. De estos, dice Aristóteles, y además es bastante fácil llegar a la misma conclusión, de este tipo de rebeldes hay muy pocos, porque el ambicionar la gloria hasta el punto de proponerse atacar al tirano implica al mismo tiempo un gran desprecio por la muerte, o dicho de otro modo, un casi inexistente temor de perder la propia vida. Para terminar os dejo con un fragmento del final de este capítulo del libro quinto de la política. Un fragmento en el que resume más o menos lo que ha ido contando y en el que nos advierte de que reinos prácticamente ya no quedan en su tiempo. Por lo tanto, esos hombres virtuosos que gobiernan porque son virtuosos son realmente escasos. Y aquello a lo que debemos temer, de lo que debemos cuidarnos, es principalmente de los tiranos y de las tiranías. En nuestro tiempo ya no hay realezas, y si las hay, son más bien monarquías y tiranías, porque el gobierno de un rey es un gobierno que cuenta con el asentimiento de los súbditos, y tiene autoridad en cuestiones muy importantes, y actualmente son muchos los iguales, y ninguno sobresale tanto como para estar a la altura de la grandeza y dignidad de ese cargo. Por esta razón, los ciudadanos no soportan de grado la realeza, y si alguno la conquista por engaño o por fuerza, ya parece tiranía. Y hasta aquí las causas por las que las tiranías o las monarquías en general desaparecen y cuál es la naturaleza de esos regímenes. Hasta el próximo episodio.